Pues vamos a leer la palabra de nuestro Dios y vamos a continuar con el estudio que hemos estado llevando a cabo. Hemos visto ya varias cosas en el libro de los Hechos, hemos visto ya los viajes misioneros y estamos en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Y tuvimos la semana pasada la descripción de cuando este viaje los llevó a la ciudad de Filipos y todo lo que sucedió ahí y el alboroto y la cuestión del hombre macedonio, todas estas descripciones, si las recuerdan. Y si no, pues lo bueno es que quedan grabadas en Facebook, entonces las puedes volver a ver ahí para poder entender un poquito más del contexto de lo que vamos a ver en esta mañana. Y vamos a continuar en esta ocasión con el capítulo 17. Entonces, no vamos a verlo todo, vamos a leer solamente hasta el versículo 15, que implica 2 ciudades más que visitó Pablo y junto con su equipo misionero. Bueno, ahorita vamos a especificar quiénes fueron y quiénes no, pero cómo este viaje misionero llegó a otras 2 ciudades. Si ustedes recuerdan, habíamos visto este viaje que nos había llevado a Filipos y recordábamos una carretera que nos explicó el hermano Mateo. Si la recuerdan, la vía Ignacia. Y siguiendo por esa misma vía, llegan a otras ciudades. Entonces vamos a darle lectura al capítulo 17, del versículo 1 hasta el versículo 15. Y vamos a leerlo, mis hermanos. Les invito a que lo sigan con su mirada. Y dice así: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos. Y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad. Y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan al mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido. Y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotando al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero obtenida la fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá, y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Vamos a orar, mis hermanos. Padre Dios todopoderoso y santo, queremos agradecerte, Señor, porque esa es tu palabra, esto es lo que tú has querido revelar a nosotros. Has dejado impreso en las huellas no solamente de nuestras Biblias, sino de la historia de la humanidad, Señor, cómo tu evangelio ha llegado hasta los confines de toda la tierra, Señor, como tu misma palabra lo había dicho, que todas las naciones podrían escuchar de este evangelio, Señor, y que seríamos benditos. Gracias, Padre, por tu palabra, y queremos rogarte que en esta mañana tú nos guíes, Señor, a poder estar atentos a ella, a poder ser transformados por tu palabra, porque ese poder solamente lo puedes dar tú y tu Espíritu lo puede hacer en nosotros, Señor. No mis palabras ni lo que tengamos para decirnos, sino tu palabra, Señor. Te rogamos que ella nos haga mella, Señor, en nuestros corazones, como la obra de tu Espíritu Santo solamente puede hacer, Señor, transformándonos, redarguyéndonos, convenciéndonos, Señor, de nuestro propio pecado y guiándonos al arrepentimiento hacia ti. Te lo rogamos, Padre,
úsanos y guíanos en esta mañana como tu iglesia que somos, Señor, hacia ti, hacia glorificarte. Es lo único que buscamos, Señor, y lo único que queremos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos. Pues llegamos a este punto del libro de los Hechos, donde Pablo ya salió de Filipos y continuando, como les decía yo, por la vía Ignacia, llega a estas ciudades que se mencionan en el versículo 1, Anfípolis y Apolonia, y posteriormente llega a Tesalónica. Recordemos que el ministerio de Pablo es llevar el evangelio a cuantas ciudades pudiera, y salieron con una frase muy peculiar en el capítulo 15. ¿Encomendados a dónde? Pues a ningún lugar en específico. Escuché por ahí que alguien sí lo recordó, a la gracia del Señor. Y pues la gracia del Señor nos está llevando a estas ciudades. Si recordamos, había algunos alborotos que habían sucedido y ellos en algún momento sí tenían la decisión de ir a ciertos lugares, pero vimos que el Espíritu se los impidió y que los guiaba hacia otros lugares que a lo mejor ellos no hubieran decidido ir, pero que el Espíritu los estaba guiando. Y es así como llegan hasta esta ciudad que es Tesalónica. Y el hermano Mateo puso una vara muy alta la semana pasada hablando de mucha historia. Yo no soy tan fan de la historia, pero nos compete un poquito. La ciudad de Tesalónica tiene varias cuestiones particulares que son relevantes para nuestro estudio de esta mañana. La ciudad de Tesalónica fue fundada, si recuerdan, vimos un poquito de la historia de estos gobernantes y estas cuestiones políticas y que decía nuestro hermano Mateo que no se parecen a las actuales, que había como traiciones y partidarios de algunas cosas y que cuando se enojaban pues ya era prácticamente a muerte. Entonces algo así sucedió para que se fundara la ciudad de Tesalónica. Tesalónica llegó a ser de una ciudad pues que no era del Imperio Romano cuando ya fue conquistada y después el imperio se divide, llegó a ser una ciudad bastante importante. En primer lugar, porque su ubicación es cerca, o más bien tiene un puerto, es cerca del mar. Entonces nosotros, como lo conocemos, los puertos son lugares donde hay mucho comercio. También es lugar generalmente cosmopolita, donde puede haber gente de muchos lugares que arriban ahí y tienen intercambio de muchas mercancías. Y generalmente, bueno, en este caso, más bien en Tesalónica es una ciudad que llega a ser de gran mercadería, un puerto mercantil de gran comercio. Así es como se describe esta ciudad. No solamente eso, también fue fundada por alguien irrelevante para su época, el cuñado, bueno, estaba casado con su media hermana, entonces medio cuñado o algo así, de Alejandro el Magno. Y esta persona funda Tesalónica con ese nombre en específico. Antes era llamada ciudad de termas, como aquí nosotros que conocemos las aguas termales. Bueno, algo así era ahí. Tenían aguas termales, pero llega el cuñado de Alejandro el Magno y como su esposa, la hermana o media hermana de Alejandro el Magno, se llamaba Tesalónique, pues le puso ese nombre, ¿no? Para quedar bien con los patrones. Y entonces le pone este nombre, funda esta ciudad que llega a ser bastante importante y llega a ser una capital en todo este distrito. Si recuerdan, no tengo un mapa por ahí, pero si tenemos alguno de los anteriores que hemos visto del segundo viaje misionero, ojalá lo tengamos. No pensé que querría yo el mapa, pero nos serviría bastante. Toda esta región de Macedonia, como ustedes recordarán, no es la ciudad de Roma. No está tan cerca de Roma. Sin embargo, ahí lo tenemos. Toda esta parte, bueno, de la esquinita de allá arriba, que dice Macedonia, toda esa parte, si llegan a ver la botita itálica que está a su izquierda, bueno, no es Roma, pero Roma decide poner ciertos como centros de ellos, como lo habíamos visto en la ciudad de Filipos, y para toda esta región de Macedonia, llegando por Filipos, ahí vemos Tesalónica y juntito Berea, que son los dos lugares que leímos ahorita. Toda esta región es parte de una provincia, un distrito romano. Macedonia la dividen en 4 distritos, el segundo distrito siendo esta zona, donde Tesalónica llega a ser la capital de todo este distrito, ¿sale? Entonces pudiéramos pensar que es como pequeños estados, donde la ciudad capital, en este caso, es Tesalónica. Entonces es una ciudad bastante importante. Llega a ser una ciudad libre y llega a tener un bastión, es decir, un centro militar.
en esta ciudad de Tesalónica. No solamente es un bastión y es una ciudad mercantil con un gran puerto, también es un lugar militar, pero de gran estima para Roma. Llegan a concederle la cuestión o el título de una colonia también romana y llegan a darles privilegios a las personas que habitan ahí o que nacen ahí. Y eso va a ser muy relevante para las personas y para nuestra descripción del texto. Eso es lo que a grandes rasgos les puedo comentar. Les digo yo, no soy tan fan de la historia, pero es muy importante poder recordar esto. Entonces nuestro texto en la Biblia nos relata que Pablo pasa por ciertas ciudades, llega a esta ciudad importante, Tesalónica, un puerto, dice, donde había una sinagoga de los judíos, en el versículo 1. Recordamos que los judíos habían sido dispersados y en esta ciudad pues había un número suficiente de varones judíos para que pudieran hacerse una sinagoga, no como en Filipos, que no había una sinagoga como tal, pero en esta ciudad había una sinagoga. Y como ya lo sabemos, Pablo llega normalmente a la sinagoga y predica ahí, buscando primeramente a los judíos que ya conocen, que tienen la ley, tienen todo este bagaje religioso, para poder, con esa base, hablar de Cristo. Y eso es bien importante, mis hermanos. Pablo, dice el versículo 2, como acostumbraba, fue a ellos por 3 días de reposo, que equivaldría más o menos a unas 3, 4 semanas. Algunos historiadores dicen que se quedó un poquito más de 4 semanas ahí, pero vamos a ver que de esta descripción, desde el versículo 1 hasta el 9, son solamente 4 semanas aproximadamente, ¿sale? Que sucede todo esto al grado que expulsan a Pablo, desde que él llega y empieza a predicarle a los judíos hasta que lo están expulsando, corriéndolo de la ciudad. Y dice que discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Y durante esta estancia de nuestro hermano Pablo, les voy a pedir que busquemos, por favor, en Filipenses 4:16. Nos habla de que durante esta estancia que estuvo en Tesalónica, los hermanos de Filipos, que fue de donde salió pues prácticamente huyendo, tuvieron la voluntad, o más bien, yo lo diré de esta forma, el Espíritu Santo los movió a dar una ofrenda a Pablo. Y en Filipenses nos narra bastante al respecto. Lo tenemos ahí, Filipenses capítulo 4, versículo 16. Nos narra que es ahí donde los hermanos de Filipos, varias ocasiones, por lo menos 2, se nos hace ver, que llevaron o le mandaron ofrendas a Pablo, muy probablemente durante estas 4 semanas que él estuvo ahí, con el fin de poder ayudarle. Recordamos que Pablo no estaba recibiendo de una forma constante el apoyo de las iglesias, pero que se sostenía haciendo carpas, tiendas, exacto. Entonces los hermanos de Filipos le envían y lo menciona de esta forma: pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Y después describe un poquito más acerca de toda esa cuestión de las dádivas, y es conveniente que lo leamos posteriormente, pero no es nuestro tema acá, simplemente para mencionarlo. Los hermanos de Filipos habían quedado con esto en mente. Pablo está esparciendo el ministerio, está esparciendo el evangelio, y durante este ministerio necesita de nuestro apoyo. A pesar de que los hermanos en Filipos no eran necesariamente tan ricos o pudientes como algunos otros, ellos se daban y daban a Pablo para el ministerio. Eso es bastante importante. Nuestro hermano Pablo entonces está recibiendo estas ofrendas durante estas 4 semanas, predicando el evangelio a los judíos. Cada sábado va con ellos. Y menciona nuestro texto cómo es esta predicación que le está dando. Y eso es muy importante. Mi hermano, si alguna vez te piden que prediques, aquí tienes una muy buena predicación. Son 3 puntitos bien básicos, fundamentales y poderosos para la predicación de la palabra. Fíjate bien, dice así, el versículo 3, declarando y exponiendo, y aquí está nuestro primer punto, por medio de las Escrituras. La predicación de la palabra está fundamentada en la palabra, en las Escrituras. Es decir, Pablo está utilizando las Escrituras para exponer. No está hablando de lo que él cree, no está hablando de lo que él considera o de sus propias ideas. Está fundamentándose en lo que ellos tenían como Escrituras, que era el Antiguo Testamento. Segundo punto para la predicación de Pablo, que era eficaz.
Después podemos leer las cartas a tesalonicenses, ¿sale? Sería conveniente que lo checáramos en casa. Pero estas cartas hablan muy bien de nuestros hermanos en Tesalónica. Los elogia mucho Pablo y es una iglesia que a pesar de tener un tiempo relativamente corto con Pablo, fue muy bien fundamentada. Y esto es lo que inició esa iglesia. La predicación de las Escrituras y segundo punto, que las Escrituras hablan de Cristo. Hablan y dan testimonio de quién es el Cristo, de que se espera un Mesías o un ungido, que en el griego es un Cristo. De esto hablan las Escrituras. Y no solamente hablan en general, hablan de dos cosas bien en específico. Aquí Pablo les estuvo recalcando dos cosas. No fue tanto las profecías, fueron las profecías, pero enfatizando dos pequeños puntos. Que el Cristo necesitaba padecer y que el Cristo necesitaba resucitar. Eso es lo que las profecías hablan del Cristo. Ahora, para que alguien pueda predicar esto en una sinagoga, no era del todo bien recibido. El Cristo es este rey que se espera y que con gran ansia el pueblo de Israel ha esperado durante años, pasando por esclavitud, por exilios, por dominio de muchos otros reinos. Y lo que ellos esperaban era un Cristo, un Mesías que los redimiese, que los llevara a la ciudad, al lugar donde Dios les había dado, a volver a tener esta tierra, y que de una forma militar pudiera incluso quitar a todos los que estaban ahí para establecer el reino como el de David. Eso es lo que ellos esperaban. Por lo tanto, el hecho de que Pablo llegue y predique de un Cristo, de un Mesías, de un rey esperado, que no está haciendo eso, y que por el contrario va a sufrir, va a padecer en mano de gente impía, y que además de eso va a resucitar, cosa que no todos los judíos tenían muy bien en claro si la resurrección era posible, si sí o no. Esto no es algo de todo agradable para los judíos. Y lo está predicando el hermano Pablo en la sinagoga de los judíos. Eso está sucediendo. A pesar de que no sea algo bien recibido, eso es lo que las Escrituras están hablando. Y eso es lo que Pablo está predicando. Las Escrituras hablan del Cristo y de un Cristo que padece y que resucita. Eso es una predicación, mis hermanos. Tercer punto. Jesús es el Cristo. Pablo no está dejando esto a la interpretación de los judíos y menciona que por último dice, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Es decir, hay mucha gente que aún está esperando que este Mesías regrese, no reconociendo que ya regresó, que Él vino y murió por nosotros, que este Cristo que fue profetizado en el Antiguo Testamento es Jesús, que nació hace cerca de 2000 años y que vivió bajo el Imperio Romano y que fue crucificado, pero que resucitó al tercer día. Pablo les está recalcando, ya vino el Mesías, fue crucificado, padeció, pero resucitó conforme a las Escrituras. Mis hermanos, el Antiguo Testamento no es nada más unos cuantos libros para que sepamos cuál es la historia de Israel. Es para que entendamos que el Cristo fue profetizado desde muchísimo tiempo antes, que este no es un plan B de Dios para rescatar a la humanidad. Ese es el plan de Dios para la redención del hombre, que el Cristo muriese por sus pecados y que resucitase para que tú y yo hoy podamos tener vida eterna y vida en abundancia. Eso es lo que Pablo les está predicando. ¿Qué genera esto en esta ciudad, en esta sinagoga de Tesalónica? Bueno, el versículo 4 nos menciona, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número y mujeres nobles no pocas. Y estas palabras nos mencionan varias cuestiones. En primera nos dice que cuando se predica la palabra correctamente, hay un resultado. Algunos escuchan la palabra y van a creer, van a considerar que esto es cierto. Vamos a ver un poquito más al respecto, pero a grandes rasgos lo que vemos acá es que hubo gente que aceptó el evangelio y que reconoció diciendo, es cierto, las Escrituras hablan de un Cristo que va a sufrir y este Cristo fue Jesús. Y creyendo en él, es lo que menciona el versículo 4, algunos creyeron, pueden tener vida eterna. Pero sucede algo en medio de todo esto. Los judíos de Tesalónica, y esto es una frase que el Nuevo Testamento va a repetir muchísimo, en un
contexto no bonito. Los judíos casi siempre va a ser utilizado esa frase, los judíos de tal lugar, o los judíos hicieron esto, los judíos hicieron lo otro. Casi siempre se va a utilizar en una connotación negativa, mencionando que los judíos eran gente que se oponía al evangelio. Y en este caso está diciendo que los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos. Y esas dos palabras son bien interesantes porque las conocemos bastante bien, ¿no? Celos y ociosos. Y a veces se llevan bastante bien esas dos palabras. Entonces, vamos a retomar eso un poquito más adelante, pero solamente para que lo tomemos en cuenta. Gente celosa tomó consigo a otros ociosos, hombres malos, y juntaron una turba, alborotaron la ciudad. Y pues hubo este rechazo hacia el evangelio. Hubo este rechazo hacia el mensaje de un Mesías que tiene que sufrir, de un Dios que tiene que tomar forma de hombre, porque también eso era un conflicto para ellos. ¿Cómo Dios va a tomar una forma carnal y hacerse uno de nosotros? Eso no es lo que dicen las Escrituras, según ellos. Pero la Biblia nos habla claramente de esto. Cómo el Redentor de Israel tenía que ser Dios mismo. Y este rechazo al evangelio hace que ellos, hombres celosos, quizá en sus celos por el número que vieron que Pablo se llevó, dice que eran, el versículo 4, griegos piadosos, gran número, mujeres nobles, no pocas. Y viendo esto, ellos tuvieron celos en su corazón. Ahora, la palabra celos nos habla de una envidia, de una codicia, de algo que nosotros nos gustaría tener pero que no poseemos. Eso es lo que sentían esos judíos. Vieron la respuesta de las personas al evangelio y ellos querían que eso sucediera. Querían y no querían porque eran bastante celosos de su religión. ¿Qué más dice acerca de la palabra celos? Bueno, la etimología o la raíz de la palabra nos hace referencia, tenemos que pensar en que su corazón estaba puesto sobre esto. Ellos ya tenían su corazón puesto sobre sus ideales, lo que ellos ya conocían. No estaban abiertos a un nuevo evangelio, a un nuevo mensaje, a algo que pudiera añadir o quitar, más bien mermar las escrituras que ellos conocían, ni los ideales, principalmente los ideales y todas estas leyes que ellos habían encimado a la palabra de Dios. Tenían prejuicios y una preconcepción de que lo que ellos creían era totalmente cierto, que nadie podía venir a ellos a decirles algo mejor o una verdad. Y este prejuicio y esta preconcepción es algo que va a causar que ellos tomen esas decisiones. Toman a hombres ociosos y malos y los llevan a las autoridades, hacen una revuelta ahí, y principalmente porque ellos en su comunidad judía no aceptaban a Cristo como Mesías. Pero además, en estos pasajes vamos a ver cómo inicia algo que va a ser lo que conlleva la persecución de toda la iglesia en lo que resta de la Biblia. Porque en estos pasajes empieza a ver cómo no solamente es una cuestión de un grupo religioso de los judíos, sino también las autoridades romanas van a empezar a tomar cartas en el asunto. ¿Qué sucede? Les mencioné hace rato que Tesalónica era una ciudad que había sido aceptada por Roma y que era una ciudad importante para Roma. Ahora, las personas que viven en Tesalónica tenían muchos privilegios, como gente romana. Bueno, los judíos van a aprovechar esto y les van a decir a las autoridades, ¿sabes qué? Estas personas que están haciendo esto, como a mí no me conviene que estén acá, vamos a ponerlo en contra de las autoridades. Y vamos a decir que ellos están diciendo que hay un rey diferente al César. Y aunque explícitamente sí es cierto, nosotros entendemos por la palabra de Dios que no es un gobierno humano, no es un gobierno terrenal, no es un reino de este mundo el que Cristo estaba proclamando. Es un reino celestial. Y a pesar de que sí, ellos van a tener una posición contraria a la del César, es solamente contraria mientras eso contravenga las Escrituras. Mientras el César esté en contra de las Escrituras y de la palabra de Dios. Pero por sobre eso, no están atacando directamente al Imperio Romano. Pero los judíos de Tesalónica ven aquí una muy grande oportunidad
para poder poner al imperio en contra de los cristianos. Y esto es apenas la semillita, pero vamos a ver en el Nuevo Testamento cómo esto empieza a crecer, al grado que sabemos que en el año 300 la persecución y Constantino, y le echan mucha culpa a ellos, y hacen muchas cosas ahí alrededor, pero empieza de esta forma. Los judíos empiezan a meter cizaña. Ok, la ciudad de Tesalónica en el Imperio Romano era ampliamente aceptado el judaísmo. No tenían ningún problema, había sinagogas, los dejaban hacer sus reuniones, que hicieran todos sus cultos y ya era aceptado. Ellos no tenían ningún problema. Pero aquí la facción del judaísmo que va a ser cristiana, que va a seguir a Cristo, es la que va a empezar a dividirse. Va a empezar a verse frente al imperio como algo diferente al judaísmo. Y los de Tesalónica van a aprovechar eso para comprometer su ciudad y va a decir, ¿sabes qué? Si estos dicen que el rey no es César, nos van a quitar nuestros derechos romanos, nos van a quitar todo el apoyo que pudiéramos tener de Roma. Si el imperio romano nos estaba ayudando, a lo mejor protegiéndonos con soldados romanos, a lo mejor ya no lo va a hacer, ya nos van a quitar el bastión de aquí, nuestros comercios se van a ir, etcétera, etcétera. Eso es algo que sí le interesa mucho al gobierno de Tesalónica. Y es por eso que empiezan a involucrarse, usando como estandarte el hecho de que según ellos, los cristianos proclamaban a un Cristo como rey, a un tal Jesús como rey. Y de esto hay muchísima evidencia arqueológica e histórica. No solo eso, llega al punto en el que sí los acusan de algo e incluso piden una fianza. Es lo que nos menciona el versículo 9. Obtenida la fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Ahora, ¿de qué crees que hayan acusado a Jasón? Si en realidad solamente fueron, no encontraron a Pablo, agarraron al primero que encontraron. Seguramente Jasón era el dueño de la casa donde estaban hospedando Pablo y Silas. Y entonces lo agarran a él y lo llevan ante las autoridades. Probablemente lo acusan del delito de permitir que un rebelde esté en su casa, de propagar o permitir que haya gente que está haciendo sediciones, que está levantando al pueblo en contra del gobierno romano. Al punto en que sí hay una fianza que pagar, el imperio sí toma cartas en el asunto. Y les repito, en este momento es bastante pequeño lo que se ve del gobierno romano en contra del cristianismo, pero ahí es donde empieza. Pasando eso, entonces, dice el versículo 10, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, se escondieron porque andaban perseguidos por los de Tesalónica y el imperio. No. Valientemente dice, entraron otra vez en la sinagoga de los judíos. Vienen de una persecución fuerte de Tesalónica. Fueron expulsados de ahí, tuvieron que soltar dinero para pagar una fianza. Todo legal, pero tuvieron que soltar dinero. Y de ahí llegan a Berea y lo primero que hacen es volver a entrar en la sinagoga de los judíos. Mis hermanos, este denuedo es fuerte y nos llama a nosotros a hacer de la misma forma. Ahora, hay una cara muy diferente en Berea. Y creo que todos conocen o han, a lo mejor quizás desde acá, desde el púlpito, ¿no? Se dice mucho, sean como los de Berea. Y todo el mundo piensa, sí, voy a buscar los pasajes que vieron ahí. Yo voy a buscarlos en mi Biblia. Yo no los leo de la pantalla, ¿no? Pensando, ¿qué es eso? Mis hermanos, vamos a ver bien qué es lo que menciona acerca de los judíos de Berea. Porque aunque esta frase no está ahí, no se menciona, y fíjate cómo Lucas es muy cuidadoso, no menciona los judíos de Berea. Menciona que había judíos que entraban a la sinagoga judía, pero que los hermanos de Berea eran así y asada. Porque no quiere llevar esta connotación negativa hacia estas personas, hacia los hermanos de Berea. Sin embargo, tenemos que recordar esto. A esos de Berea son judíos. Son judíos que se están reuniendo en una sinagoga, pero que escuchan el evangelio de una forma muy diferente a la que los judíos de Tesalónica escucharon la palabra. Dice así, que entraron en la sinagoga de los judíos, versículo 11, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras, para ver si estas cosas eran así. Y hasta ahí podríamos sacar muchísimas enseñanzas de nuestros hermanos en Berea. Pero hay dos cosas aquí que quiero que podamos entender. Esta nobleza que se menciona en la palabra de Dios de los hermanos de Berea, que es algo que constantemente se nos dice, seamos como los hermanos de Berea, de esa forma nobles.
¿En qué consiste esa nobleza? ¿Cuál es la diferencia entre los judíos de Tesalónica y los de Berea? Esa nobleza que se menciona. ¿Y en qué consiste esa nobleza? Dice así la palabra de Dios, que recibieron la palabra con toda solicitud. Y la segunda cosa, que escudriñaban cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Les repito, mis hermanos, esto no tiene que ver con ver tu Biblia y decir, sí, el versículo fue bien citado, no se equivocaron en la cita. A mí me suele suceder mucho. No, pero sí es ahí y está perfectamente, perfecto. Escudriña las escrituras. No, no tiene nada que ver con esto. Les recuerdo, Pablo está llegando a los judíos con un mensaje de que hay un Cristo profetizado a través de todo el Antiguo Testamento que va a sufrir, que va a morir en mano de pecadores y que va a resucitar por nuestros pecados y que no tiene nada que ver con un imperio militar. Cosa diferente de los hermanos de Tesalónica, los de Berea dicen, ¿y será que yo interpreté mal las escrituras? ¿Y si yo no he estado leyendo conforme al espíritu de las escrituras? Y esta es la gran diferencia entre los de Berea y los de Tesalónica. Los de Berea tienen esta solicitud. Reciben la palabra con solicitud y la palabra solicitud tiene el prefijo en el original de pro, de que buscan algo previamente, de que tienen una disposición, esa es la palabra, una predisposición. Ahora, no es una predisposición a lo que yo ya creo, porque muchos venimos a la iglesia de esa forma. Yo ya sé, y a mí ya no me van a enseñar nada. Yo ya llevo 3, 4 semestres del CI. Yo he leído tantos libros y a veces venimos con esa predisposición de decir, yo ya no tengo que ser enseñado. Al contrario, mis hermanos, los hermanos deberían tener una predisposición, pero no a sus conocimientos, tener una predisposición a la palabra, a que la palabra les enseñara, a que la palabra fuera la verdad absoluta y no lo que ellos han aprendido, leído o buscado por sí mismos, sino capaces de poner en duda, quizá incluso hasta sus mismas doctrinas, con tal de que la palabra sea la que rija sus doctrinas. Y si quizá en alguna de esas doctrinas no estaban bien, cambiarlas, porque la palabra es la autoridad. Esa es la disposición de los hermanos de Berea, una mente dispuesta, una predisposición, pero a ser transformados por la palabra, no a quedarse con su conocimiento. Esa es la gran diferencia. Implica algo que no nos gusta. Y si tú quieres ser tan noble como los hermanos de Berea, déjame decirte que aquí está el costo. Necesitas reconocerte carente. Necesitas reconocerte falto, que no tienes todas las respuestas, pero que la palabra sí las tiene, que Dios sí puede enseñarte. Que quizá es cierto el hermano que está ahí enfrente de ti, no predica tan bien como tú. Lo creo muy bien, mi hermano. Hay mejores expositores que pudieran pasar acá al frente. Pero no es por quien está acá adelante. Es por la palabra de Dios que está siendo expuesta. Eso sí tiene autoridad. Eso sí puede transformar corazones y mentes y vidas. Y llevarte de muerte a vida. Eso es lo que diferencia a los hermanos de Berea. Pero necesitas reconocerte que estás quizá en algún error y que puedes ser enseñable y que siempre hay algo nuevo que aprender en la palabra y que es viva y eficaz y que puede transformarte a pesar de que ya te transformó hace una semana y que si ya te transformó ayer, hoy también puede transformarte. Esa es la gran diferencia que hace la nobleza en los hermanos de Berea. Y la segunda cosa que hace la nobleza de los hermanos en Berea, no solo que recibían la palabra y cómo la recibían con esta predisposición de su mente a ser transformados, sino, ¿cuál es la segunda? Escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Qué significa escudriñar? Escudriñar no significa tu devocional a lo mejor de 15, 20 minutos, 30, una hora.
Ese es tu tiempo con Dios, es hermoso, qué bueno que lo tengas, mis hermanos. Escudriñar la palabra implica un poquito más que eso. Significa profundizar en ella. Significa poner las enseñanzas que estás recibiendo, como las que están recibiendo en este momento, como las que recibieron en la sinagoga ellos, ponerlas en tela de juicio y llevarlas a la palabra y ver, ¿es cierto esto? Pero, este versículo parece que sí lo apoya. Pero ¿y qué tal otros versículos? ¿Pero y qué tal habla este otro versículo? A veces, y lamentablemente nuestra generación, y lo vemos mucho en Facebook, han escuchado esa palabra, ¿no? Algoritmos, ¿sí? Te muestra lo que te gusta. Y si te gusta ver carros, te va a empezar a mostrar carros. Y si no te gusta ver las opiniones de algún grupo en específico, no te las va a mostrar. Con tal de que tú veas que el mundo es como a ti te gusta. Lamentablemente muchas veces hacemos eso. Como cristianos, a veces hasta como reformados y bautistas, también hacemos eso. Nos juntamos solamente con los que piensan como yo. Y buscamos que nuestro alrededor sea solamente eso. ¿Sabes qué hacían esos hermanos? Iban al punto contrario. Pero ¿y qué dice tal pasaje? ¿Y por qué este pasaje parece que contradice esta escritura o esta enseñanza? Vamos a estudiarlo, vamos a leerlo, vamos a ver qué verdaderamente dice la palabra al respecto. No solamente quedarme con lo que ya sé e ir con mi hermano y, ¿verdad que estaba mal el hermano de allá enfrente? Sí, por supuesto, claro. ¿Verdad que estaba mal? No, porque eso, tú no sabes. Porque a veces buscamos simplemente que nos den la aprobación de lo que ya sabemos. Eso es lo que tenían los hermanos de Tesalónica, los judíos, de Tesalónica. Buscaban simplemente que les dijeran lo que ya sabían. Sí, vas bien. Sí, no es cierto, Cristo no tiene que sufrir el Cristo, ¿cómo crees? Pero los de Berea vieron, ¿y a poco es cierto? ¿El Cristo va a sufrir? Vamos a ver, ¿y qué dice Isaías? Porque ahí dice algo muy claro. Y entonces pusieron en tela de duda sus doctrinas que por años y generaciones estuvieron siendo enseñados, con tal de que la palabra tuviera la autoridad, con tal de que Dios hablara sus vidas. Y eso es sumamente importante para la iglesia de hoy en día. Para ti que estás escuchando, que estás recibiendo enseñanzas constantemente, que escuchas podcasts todos los días de predicaciones. Porque no todas las enseñanzas que hay o que utilizan la palabra de Dios son correctas. Tú necesitas tener una intimidad con la palabra, llevar esas doctrinas, esos pensamientos incluso cautivos a la Biblia, al Espíritu, y que seas enseñado por el Espíritu. También por los que están acá al frente. Pero si alguno de acá nos equivocamos, porque nos equivocamos, mis hermanos, ¿qué va a ser de ti? Necesitas tú escudriñar la palabra de Dios. Eso hace la nobleza en los hermanos en Berea. Confirmaban las enseñanzas y se daban cuenta, si hay dos opciones acá. Yo vengo con mi enseñanza que me dijeron el domingo en la mañana y la llevo a la palabra y me doy cuenta, ¿sabes qué? Es cierto. Es cierto y yo ya lo creía. Qué bueno, puedes afianzar tu fe en eso. Pero existe otra posibilidad. Que hoy estés siendo confrontado con la palabra de Dios y que lo lleves a la palabra y que veas y digas, es que esto no es así, pero vamos a ver qué dice la Biblia. Resulta que sí es cierto y estoy en un error. ¿Qué va a suceder entonces? No te preocupes, mi hermano, el Espíritu te está guiando. Y justamente eso, si te está revelando el Espíritu que hay algo mal, que hay algo que necesitas cambiar, tienes una gran decisión frente a ti. Puedes tomar eso como la autoridad de Dios y arrepentirte o hacer caso omiso. Y es una gran decisión, porque esa es la gran diferencia entre los de Berea y los de Tesalónica. Los de Tesalónica, ahorita lo vamos a ver, pero hasta viajaron a Berea con tal de hacer un desmán ahí en Berea y sacar a Pablo también de Berea. Pero los judíos de Berea quisieron ser transformados por la palabra. Se dieron cuenta que estaban en un error y cambiaron sus enseñanzas y fueron moldeados por la palabra. Esa es la gran diferencia. Fíjate cómo en el versículo 12 sucede esto. Dice, en el 11 dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras
para ver si estas cosas eran así. Así, ¿qué pasó con ellos? Agarraron todas estas enseñanzas del judaísmo, hablar de que se circuncidaron y de que su fe estaba puesta en todos esos rituales que habían hecho durante años y sus padres hicieron durante siglos. Los confrontaron a la palabra y dijeron, no es por acá. La Biblia es clara. Habla de un Cristo que sí sufre, que sí resucita y que muere por mis pecados y no en un reino terrenal que me va a dar dinero, gloria, fama. Un reino espiritual que me va a librar del pecado. Y entonces dice el versículo 12, creyeron. Mi hermano, muchas veces te van a decir que la fe es ciega, que tu fe es la explicación que le falta a cualquier conocimiento y que cuando no tienes datos o hechos, vas a creer, porque pues ese eres tú crees. Tú crees en cosas como Dios. Lo que están haciendo los de Berea es tomar un fundamento sólido, poner sobre eso las enseñanzas y hasta entonces creer. Poner su corazón no basado en ideas, ni cosas imaginarias, ni falta de respuesta, sino porque conocen quién es Dios, porque saben quién es Él. Entonces creen, pueden confiar en quién es Dios, porque saben quién es Él, porque han entrado en intimidad con Él y tienen una relación con Dios, y entonces pueden creer. Tu fe, mi hermano, no es ciega. Tiene evidencia no solamente teológica, histórica y arqueológica para quienes nos haga falta, porque a veces nos hace falta. Pero ahí está. Puedes tener un fundamento sólido para creer. Puedes enseñarle a tus hijos que hay un fundamento sólido para creer. Y eso es sumamente importante. Ellos creen, se arrepienten, cambian, y dice que muchos de ellos fueron los que creyeron, también mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Y aquí entra otra vez los judíos de Tesalónica. Y nos menciona el capítulo, que cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Y dice el versículo 14, pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y a Silas y a Timoteo. Los judíos de Tesalónica estaban tan celosos. No querían que este mensaje fuera esparcido. Esto me hace pensar que se dieron cuenta que era verdad, pero simplemente no les convenía. Y lamentablemente a veces actuamos de esta forma. Si algo no me convence, como que no me gusta cómo suena, pues mejor lo callamos. O no buscamos más información al respecto. Siéndoles muy sincero, a mí me pasó como a mis 16, 17 años, esta cuestión de que Dios es el que elige, como que me causaba un poquito de dudas y yo decía, no, eso no debe ser así. Y lo pausé durante mucho tiempo y lo dejé. Yo no quise introducirme a esas doctrinas hasta que Dios me confrontó con su palabra y dije, es que Dios es el que elige. Él es el que hace su voluntad en toda la tierra. Y entonces necesitas tomar una decisión. Y así con cada una de las doctrinas, mis hermanos, que si la Biblia es inerrante, vamos a buscarlo. Que si la Biblia es confiable, que si Dios es todopoderoso, cada una de esas enseñanzas tú las puedes llevar a la palabra y ponerles un fundamento sólido. O si estás en un error, como yo lo estuve en ese tiempo, arrepentirte y cambiar. Mentalizarte a que la palabra te va a transformar y no tú vas a transformar la palabra. No acallar todo eso que está siendo enseñado y que estás recibiendo. Esa es la gran diferencia, mis hermanos. Estos judíos de Tesalónica con sus celos, y este es el contrapunto. Ellos estaban predispuestos a sus enseñanzas, mientras los de Berea estaban ya dispuestos a la palabra. Como les mencioné, no hay una referencia de los judíos de Berea, así, con esa frase, los judíos de Berea, no. Se cree que muchos de ellos creyeron. Su disposición a ser enseñados les llevó a esto, a conocerse en un error y a sentirse necesitados de ser enseñados por el Espíritu Santo y no por sus propios maestros.
para poder cambiar. Ahora, también vemos aquí la protección de Dios y su providencia para con sus siervos. Porque aunque vemos que se habla mucho de Pablo, por ahí andaban también, ya dijimos que ¿quiénes lo acompañaban? Estaban Silas, ¿quién más? Lucas, Timoteo, y después se nos menciona que hay otros hermanos que de Berea salen y que también de Tesalónica probablemente salieron y lo acompañan en otros viajes misioneros y se refieren en sus cartas de Pablo. Pero vemos cómo Dios va haciendo que este grupo vaya creciendo. Y no solamente cómo los va creciendo, los va esparciendo. Aparentemente Pablo y Silas están por acá al principio en Tesalónica, se van a Berea. Los demás no están con ellos, ya que Lucas en ningún momento dice fuimos, los acompañamos, pensamos, huimos, nada de eso. Menciona que ellos lo hicieron. Posteriormente, aparentemente, Timoteo se les une. En medio de esta revuelta que ya se está armando, pero ahora en Berea, Timoteo también se les está uniendo porque se le menciona prácticamente al final. Pero en su divina providencia Dios los guarda y utiliza a los hermanos. ¿Sabes cuáles las palabras que utiliza para hablar de todo, de los hermanos, cómo actúan? Fíjate en el versículo 14. Dice, inmediatamente los hermanos. Esto nos habla de una premura. Ellos tenían ganas de hacer algo, de proteger a Pablo. Tenían astucia también, fueron inteligentes para poner recursos a disposición de Pablo. No solamente ellos, también los hermanos de Tesalónica hicieron lo mismo. Dice y utiliza la misma palabra, no la veo en este momento, pero que inmediatamente actuaron. Mis hermanos, muchas veces vamos a necesitar actuar de esta forma, inmediatamente. La astucia que Dios da también a su pueblo a través de las diversas actividades que puedas realizar o los estudios que puedas tener, también son útiles al Señor, no solamente los que estudian en el CI o los que estudian mucho en la Biblia. Todas esas cosas Dios las está utilizando para guiar a su pueblo, para actuar en el momento indicado. Dice aquí que inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar. Y fíjate qué hermoso. Pablo se va, se lo llevan en un barquito. Pero Silas y Timoteo se quedan ahí en Berea. Aparentemente se quedan enseñándoles un poco más de tiempo hasta que el viaje de regreso les dice, oye, dice Pablo que vayan para allá. Y entonces ya se unen a Pablo. Pero mientras hay hermanos por toda esta provincia de Macedonia, yendo incluso en este caso ya hasta Atenas, a predicar el evangelio. Y te das cuenta cómo el plan de Dios se va desarrollando y va continuando, a pesar de que Pablo no está decidiendo como en los capítulos anteriores, ¿no? Iremos a tal lugar, iremos a tal otro. No, el Espíritu mismo los está guiando hacia dónde tienen que ir ellos. Y eso es lo que sucede en estos viajes misioneros. Pablo va a llegar hasta Atenas. Posteriormente se le va a unir Silas y Timoteo y algunos otros hermanos. Pero el primero que llega a Atenas para continuar en nuestro próximo domingo, el estudio de Hechos, es Pablo. Y ahí sucede también cosas bastante interesantes de Pablo predicando. Entonces, mis hermanos, eso es lo que quería compartirles. Principalmente la idea, la diferencia entre los hermanos de Berea. Sí son muy loables, los hemos escuchado muchas veces. ¿En qué consiste esa nobleza? Si tienes esa nobleza en tu corazón, si el Espíritu Santo está haciendo mella a través de su palabra, o simplemente vienes los domingos porque, pues es que eso hacen los cristianos, ¿no? Escuchan una predicación los domingos. Si tienes esa solicitud por la palabra, de que cada que hay algún estudio, tú quieres estar ahí, que no solamente te esperas a que haya un estudio, sino que en tu casa tienes tu tiempo devocional con Dios y escudriñas la palabra también, y atreverse a pensar que estás en un error, que quizá la palabra hoy te quiere transformar, que quizá no estás viviendo acorde a la palabra, pero mantenerte solícito de la palabra, no de tus ideales, no de lo que nosotros podemos enseñarte aquí, sino de tu relación con Dios y cómo el Espíritu personalmente está buscando hablarte a través de su palabra. Eso es sumamente importante para el cristiano, eso es el agua para el cristiano, es la luz para el cristiano,
que su palabra nos transforme. Se cumplen en estos días 506 años de que algo así sucedió. En estos días recordamos un poquito, no Halloween, mis hermanos, recordamos a Martín Lutero y cómo empezó a cuestionar sus doctrinas también fuertes, arraigadas por años, con toda una institución que llevaba estas doctrinas, estos dogmas, al punto de que se habían ya desviado. Y Martín Lutero dijo, bueno, necesitamos ver si esto es cierto. Y se atrevió a confrontar sus enseñanzas con la palabra para discutirlas, como dice Pablo aquí, que los discutía. ¿Sabes qué, mis hermanos? Ese fue el punto de donde nosotros podemos hoy estar aquí reunidos y tomar como autoridad la palabra de Dios y todas las enseñanzas que de ahí empezaron a surgir. Eso fue un hito para nosotros, para la historia, no solamente de la iglesia, la historia de la humanidad fue afectada a raíz de eso. El arte, las ciencias, todo fue transformado por la visión que tiene la Biblia de quién es el hombre y quién es Dios. Eso es lo que la palabra de Dios hace, transforma mentes y transforma vidas. Pero necesitas ser noble, necesitas estar solícito a esa palabra, predispuesto no a lo que tú crees, a ser transformado por Dios y por su Espíritu. Y eso es lo que quería compartirles, mis hermanos. Espero que nos ayude y que podamos también investigar, si no sabes o si no sabías al respecto de estos 506 años, que puedas investigar. Es bien hermoso ver cómo la palabra de Dios ha transformado vidas y puede transformar tu vida en esta mañana y todos los días. Como lo dice su palabra misma, hoy es el día de salvación. Y si hoy has encontrado que a lo mejor no estás del todo acorde a la palabra, Dios te está llamando, Dios está buscándote en esta mañana.